través de sus enseñanzas. Los invito, para los que no le conocieron, en la página de la iglesia pueden ver con antigüedad las enseñanzas que Él nos impartía a cada uno de nosotros. Pueden ver una foto de Él, siempre con su sonrisa, siempre disponible, nada diferente a lo que hace nuestra pastora y como es con cada uno de nosotros. Amén. A mí me da gracia porque siempre al comienzo, cuando nos contaban historias de donde han dado discipulados por muchas partes del mundo, siempre era reconocible la línea Sanabria, ¿no? Uy, eso es de la línea Sanabria, de las enseñanzas de Él. Y en la medida que yo he ido creciendo en conocimiento, gracias a esta iglesia que siempre desde que nosotros hemos llegado, se ha preocupado por nuestro crecimiento espiritual, para que maduremos, para que no nos quedemos siempre tal como hemos llegado, sino que siempre haya un avance, un crecimiento, para que nos parezcamos más al Señor. Cuando yo fui conociendo eso, un día dije yo, no es línea Sanabria, es línea de la palabra de Dios. Siempre doy gracias al Señor que nos trajo aquí, porque no necesitamos multitudes, ni necesitamos muchas luces, muchas cosas bonitas, llamativas, porque a nosotros lo que nos tenemos el llamado es del Señor, del Espíritu Santo, que está cambiando y transformando nuestras vidas. Y esa fue la vida del pastor Eduardo, toda una vida marcada que venía con sus dolores, con sus problemas, como en toda casa, y siempre estaba disponible para cada uno de nosotros. En ello se puede cumplir esta palabra que nos decía el apóstol Pablo: imitadme a mí como yo a Cristo. Yo quiero que un día podamos seguir esos pasos y que reconozcamos que aunque seamos seguidores de predicadores, de predicación, la predicación diaria de nuestra vida sea la palabra de Dios. Que las personas que nosotros escuchemos y sigamos sean como Él, que uno ya sabe que no era línea Sanabria, sino el Espíritu Santo, que era el que traía, así como pasaba con nuestra pastora Elizabeth. Es una lástima que muchas veces somos nosotros mismos los que nos desengranamos de esa situación. No porque no haya preocupación, no porque si no se predique la sana doctrina, no porque no se preocupe por nuestro crecimiento, sino porque somos nosotros mismos el obstáculo para que eso se dé. A veces buscamos esas cosas de las iglesias grandes, numerosas y todo. ¿Y para qué queremos números si por dentro cada uno de los que estamos aquí, los 5, los 10, los 20, los que seamos, no hemos crecido ni hemos dado ese fruto? No queremos un bosque lleno sin frutos. Queremos que si hay un jardín, que ese jardín esté dando ese fruto, esa semilla que se nos sembró en cada uno de nosotros. Y hay una palabra que siempre decía él, sobre todo en el último tiempo, inclusive antes de conocer de su enfermedad. Yo ya tengo mi maleta lista. Mira su taza de la... ¿Ustedes la tienen preparada? Siempre estaba diciéndonos eso. Y yo decía, es verdad, y a veces a la ligera siempre estamos contestando, sí, yo la tengo lista. Examinemos realmente, porque muchas veces decimos, tengo la maleta lista, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué futuro hay después de que tengo preparada la maleta? Muchas veces decimos que tenemos la maleta lista, pero a veces nos pasa como le ha pasado a un tipo. No sé si han visto el libro de Hechos, nos cuenta acerca de él. Pablo estaba predicando, había gran multitud de gente allí, y un tipo era un joven que se sentó allí en esa ventana. Estaba presente, estaba
estaba al borde, mirando hacia la ventana, ¿no? Mirando hacia afuera. Y él se resbaló y cayó durante la predicación. Entonces digo yo, a veces estamos aquí, pero no estamos. El Señor está buscando ese corazón rendido y dispuesto en cada uno de nosotros, tal y como fue la vida del pastor Eduardo, y como nos la enseñó y como nos dio ejemplo a cada uno de nosotros. Dios quiera que un día, después de nosotros ver ese ejemplo de vida, podamos también hacerlo nuestro, y que seamos ejemplo para los de nuestro hogar, para nuestros familiares, para nuestros conocidos, y podamos ser esa luz que el Señor nos ha dado para iluminar nuestro camino y el de otros. Así que damos gracias por la vida que el pastor Eduardo pasó aquí, por su servicio, por su ministerio, que hoy lo continúa nuestra pastora Elizabeth. Y a pesar de tantas dificultades y todo, siempre está ahí también con la línea de la palabra de Dios. Así que invito a cada uno de los hermanos que un día conocieron al pastor Eduardo y quieran hacer un comentario, quieran decir una frase de la que él siempre nos tenía acostumbrados, una enseñanza que les haya marcado, que son muchas, por eso toca ser breve, pero para que lo compartamos y lo recordemos. Y no solamente esté en nuestro recuerdo como lo que pasó, sino como lo que nos enseñó y podemos seguir viviendo en nuestras vidas. Antonio, ¿quieres compartir con nosotros algo sobre el pastor? Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Bueno, yo con Eduardo, complicado. Ten en cuenta que yo lo conocía cuando yo tenía 20 años. Y yo era un pequeño rebelde. Venía de la Iglesia Católica y me iba a las reuniones con María. Y me sentaba a un lado a escucharlo y te contaba una historia que aconsejaba. Y poco a poco me fui involucrando. Pero él era directo, contaba la historia tal cual, siempre bajo la Biblia. Por él me bauticé, él nos casó, conoció a nuestros hijos, conocimos a los suyos pequeñitos, nació su pequeña hija. Estuvo cuando falleció mi padre también. Siempre ha sido una guía para mí. La verdad que tengo muchas cosas que contar, pero me faltan palabras para agradecer lo que él hizo en nuestra vida. La verdad que si no fuera por él, el Señor lo utilizó para eso. Era un ángel de cielo. Y lo utilizó para que aprendiéramos la Biblia. No había nunca por delante. Confiaba siempre, yo le preguntaba de cuándo, Dios, tu salario, ¿cómo vives? Yo con la fe de Dios. Me sorprendía, mientras todos estábamos preocupándonos por el tema económico, laboral. Él decía, Señor provee siempre, yo tú lo pones a obra. Y así, y a veces que no tenía, yo le preguntaba, hermano, no, Señor proveerá, y el Señor le proveía, a base de lo que fuera. Tenía plena confianza en eso. Y la verdad que para mí fue una guía muy importante. Y doy gracias a Dios por su estancia aquí y por haberlo conocido personalmente y vivido con él mucha experiencia. Amén. 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 Yo también tengo que decir algo acerca de haber conocido a nuestro pastor. Si algo me tenía a mí aquí, fueron esas palabras que él me dio cuando la primera vez que yo vine, que mi hermana nos trajo más que todo a mi mujer y a mi cuñada. Y me invitaron un día y yo estaba cansado, trabajado, y yo no quería venir, yo les sacaba pretexto.
reprendía por algo. Y yo lo miraba y yo decía, este hombre me está diciendo esas palabras a mí a la cara, porque me estaba hablando al corazón. Él no sabía que yo lo estaba buscando, yo creía en Dios, yo cristiano no era, pero yo tenía mi convicción de Dios. Estaba equivocado, estaba errado, pero yo creía en Dios. Y ya empezó a hablarme el corazón, y ya ella empezó a abrirme su casa. Yo ya iba a su casa, ya hacíamos parte del grupo de oración, hacíamos parte de la enseñanza que la pastora nos daba. Y ya la pastora empezó a enseñarnos música y siempre me gustaba a mí la compañía de él, el servirle a él, estar, si necesita algo, yo estoy ahí, pastor. Gracias a Dios y afortunadamente pude aprovecharlo, pude tenerlo. Mientras íbamos a la quimio, al hospital, yo en ciertas ocasiones lo hice, lo acompañé. Y si algo remarcó al pastor, lo puedo decir por ojos míos, que nunca estuvo triste, en ningún momento estuvo, ay, esto que me va a matar, él no se quejó. Yo no me escuché quejándose. Fue un hombre muy santo, fue un hombre bendecido para bendecir y de bendición. Fue un hombre que nos enseñó mucho, nuestra familia la marcó mucho, y darle gloria a Dios por permitirnos a nosotros conocer a un hombre tan usado por él. Se ponía a contar historias de cómo tenía necesidad en un culto o tenían que ir a un sitio y por cosas de la vida, dice uno, pero son cosas de Dios. No tener para el pasaje y llevarlo, o cosas así similares. Dice uno, esto no es normal, esto es malo del Señor. Entonces, darle gracias a Dios por haberlo conocido, por su vida, por esa enseñanza, por todo lo que Él nos brindó, por la escuela que implantó en nosotros, siempre esforzándose y siempre esmerándose por darnos buena enseñanza, por darnos evangelio, que era lo que hacía, se esforzaba. Me gustaba mucho cuando decía, se ponía ahí arriba, mis hermanos, tú lo puedes. Tiene la vena aquí y dice, pero no crean que estoy enojado con ustedes. No crean que estoy enojado con ustedes. Y tiene la vena aquí. Entonces, pues, esa es mi experiencia con él, esa es mi testimonio que puedo dar con respecto a nuestro pastor Eduardo. Amén. Amén. Bueno, que sí puedo hablar. Bueno, resaltar de Eduardo, pues muchísimas cosas. Fue un hombre de Dios, era un maestro irrepetible. Era puro amor, era un discípulo de Cristo. Era un ángel que nos puso Dios. Nos enseñó a educar y a nuestros hijos junto con él. Él bendijo nuestro matrimonio, nuestra casa. Como ha dicho Antonio, él empezó en reuniones en nuestra casa. Yo tengo libretas de sermones de él. Y fueron unos años muy felices con su familia y sus hijos. Él fue sembrando en mi familia. Aprendimos a hacer ayuno. Veníamos cada domingo y era como una fiesta venir aquí. Era amigo, era consejero, era confidente. Aprendimos a evangelizar
íbamos con camisetas diciendo que Jesús era el camino. Regalábamos botellas de agua a los musulmanes y me acuerdo de toda esa salida de ese hombre. Y hay que ser sin vergüenza, no hay que tener vergüenza para predicar la palabra. Aprendimos cómo las parábolas podíamos aplicarlas a nuestra vida. Aprendimos, por ejemplo, que el Salmo 22, 24 era un solo salmo en el original, que había 1700 profecías cumplidas de la primera venida de Jesucristo y 24.000 que se iban a cumplir de la segunda venida. Que Jehová es una palabra hebrea que significa Señor. Aprendimos a memorizar versículos. Decía, tenéis que memorizar para cuando venga los ataques del enemigo, para decirlo. Aprendimos que Dios utilizó a 40 personas, 40 autores para escribir la palabra de Dios. Así que los estudios en nuestra casa eran un máster. Me acuerdo de un primer estudio que tenía en la libreta, que era cómo vivir en la historia de Deuteronomio 28 y las bendiciones que íbamos a tener si obedecíamos al Señor. También la segunda parte decía que no me gustaba mucho, que no obedecíamos cuáles eran las maldiciones que íbamos a recibir. Así que tenemos que oír y guardar la palabra y ponerla en práctica para obtener la victoria siempre. A veces, la mayoría de los estudios parecíamos que estábamos en una universidad de medicina. La línea de la vida, heridas sin resolver, heridas emocionales sin resolver, síntomas de una persona endemoniada, los temperamentos de cada persona, cómo quitar los parásitos de nuestra vida, la mente de Cristo. O sea, eran estudios que podía escribir libros y libros. Aprendimos a decir el Padre Nuestro, los 7 deberes cristianos, bibliología, escatología. A mí me encantaba mucho la escatología y decía, pero ¿qué va a pasar cuando venga el Señor? Pero que yo antes de que venga me quiero casar, antes de que venga quiero tener hijos. Y decía, pues el tiempo está cerca, yo no quiero que venga todavía. Nos enseñó cómo construir metas, las 7 metas, y cómo pescar. Hombre para Cristo, los 12 no se puede. Nos enseñaba cómo era el perfil de un pastor, para que no nos fiáramos de nadie. Pero uno de los más importantes para mí, que más me llamó la atención, fue un estudio de Nehemías, que eran 12 puertas, que yo pues no entendía. Y entonces cada puerta él la relacionaba a nuestra vida. Era la obra de reconstruir otra vez el templo, ¿no? Que era como, cada vez que construía un muro, decía, es como en nuestra vida, no podemos dejar la obra. Tenemos que construir un muro para que Satanás no nos ataque, que era una oración, leer un versículo. Decía, eso es como poner un ladrillito. Entonces no puede abandonar nunca la obra. Y ese estudio a mí me tocó mucho. Porque cuando dejamos de orar, de leer un versículo, de reunirnos, es que abandonamos la obra. Y no podemos abandonar la obra de construir unos hijos seguros, una familia, una iglesia para Dios. Así que me acuerdo de un versículo que nos decía mucho en la Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y el diablo irá de vosotros. Así que me quedo en ese versículo y honrarlo siempre a nuestro Dios, sobre todo, que la gloria sea para Dios. No sé si hay alguien más que conoció al pastor y quiera compartir. Hermano, que el Señor les bendiga. Yo la verdad que no lo sabía, no tengo nada preparado. De verdad que al pastor solo lo conocimos unos 2 años más o menos, ¿verdad, Ana? Unos 2 años. Pero yo recuerdo que cuando salíamos de El Salvador, mi padre me dijo, cuando llegues a España,
fuera una iglesia que se hable de la Biblia. Que no se hable nada de lo que salga de la Biblia, porque entonces allí no es. Y bueno, nosotros recuerdo que venía Sara aquí, mi cuñada, y nos trajo a la iglesia. Y desde el primer momento en que escuchamos al pastor, dijimos, aquí es. Porque de la boca de él siempre salía palabra de Dios, y siempre era la Biblia. Y me recordaba mucho a mi padre. Mi papá está vivo, pero bueno, no puedo estar con él. Pero me recuerda mucho a mi padre, tiene la misma línea. Predica con amor, pero exhorta. Y a veces eso es muy importante dentro de una iglesia, de un pastorado. Cuando la palabra de Dios viene con exhortación, es importante. Que no es solo bueno hablar de bendición, la bendición llega por añadidura, pero es importante que estemos siempre agarrados de la mano del Señor con exhortación. Que si estamos fallando en algo, que Dios nos lo diga por medio de nuestro pastor. Yo creo que fue siempre un hombre agarrado de la mano del Señor. Es que siempre nos lo demostró. En los 2 años que yo lo conocí, nos lo demostró este hombre. Y además de un pastor, fue un maestro grande. Ahora está la pastora que se ha quedado. Y gracias a Dios seguimos en la misma línea, hermanos. No nos soltemos. A veces creemos que si a mí me agrada algo de la iglesia, es que allí es que allí comemos, es que allí reímos mucho, es que allí hacen muchos eventos, salen en autobús, es que allí, ¿sabe? Lo importante no es lo que hay después de un culto, lo importante es qué me trae el pastor a mi corazón, qué quiere Dios que yo escuche hoy, qué nos llevamos nosotros. Así que yo le digo a usted, no estamos en mal lugar, hemos venido a un buen lugar. Así que damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, que ahora está en el cielo. Sabemos que, como él decía, la maleta la tengo lista. Él ya habrá desempacado. Como decía Marcos Witt, creo, su padre, o no sé quién, decía, mi padre estará allá tomándose café con Juan. A cada rato tomándose un cafecito con Juan y hablando de muchas cosas. A veces lloramos por situaciones, pero que nosotros no entendemos ese tercer cielo, no lo entendemos, no lo sabemos. Pero qué bonito saber que una persona que ya no está aquí, está allá. Y podemos estar contentos y llorar de felicidad que un hombre se ha ido con Dios. Así que te damos gracias por ello. Hoy recordamos con cariño y profundo respeto a nuestro querido pastor Eduardo. Como decía Ángel, no lo tratamos mucho, pero lo poco que lo conocimos, yo lo recuerdo que algo que lo caracterizaba a él era esa incansable fe en Dios. Y a mí él no solo me enseñó de Dios, sino que también nos impulsó a experimentarlo. Él siempre nos invitaba a buscarlo y a darle testimonio con nuestra vida y con nuestras palabras. Y él fue un gran ejemplo con su vida y sus palabras. Y nos exhortaba a buscar a Dios constantemente en oración por medio de la palabra. Y siempre, yo creo que siempre decía, tengo ahí en medio recuerdo, que si no me lo creen a mí, vayan a la Biblia. Entonces, la verdad que él marcó algo que a mí siempre me quedó aquí, que él siempre decía, si tú quieres servir, anda en el Espíritu. Si no estás en el Espíritu, no digas que quieres servir. Amén. Y esa era la mayor invitación que él siempre nos andaba, y que anduviéramos en modo Cristo. Amén. Y recuerdo que cuando él terminaba la reunión, terminaba de predicar, y siempre él corría hacia la puerta. Y ahí estaba él con una sonrisa, siempre despidiéndose de cada uno de los hermanos. Y eso es algo muy bonito de un pastor, porque a veces vamos a iglesias que hay muchos hermanos y todo eso, pero el pastor nunca se acerca a saludarte. Y eso sí lo caracterizaba a él. Él se iba, aún en medio de la alabanza, él estaba atrás, y él nos invitaba siempre a irnos con ese amor en Cristo, y él no
gracias a Dios por su vida, que me permitió conocerlo, y también por conocer a la pastora Elizabeth. Todavía recuerdo las últimas palabras que él me dijo y pues las tengo aquí guardadas en mi corazón. Y él nos pidió que siguiéramos apoyando a la pastora. Los que lo hemos conocido podemos dar fe que era un varón de Dios, un gran siervo. Y pues los que no lo conocieron, pues quiero decirles que también nuestra pastora es una gran sierva de Dios, y que sigamos en esa misma línea, alabando y glorificando a nuestro Dios. Y hoy recordamos con amor y glorificamos el tiempo que Dios nos permitió conocerlo y también tenerlo a su familia. Amén. El Señor le bendiga. Bendiciones, hermanos. Le doy gracias al Señor porque a pesar de que en muy poco tiempo tratamos al pastor Eduardo, pero recuerdo que cuando venimos a esta iglesia, estaba la hermana Ángela y nos dice, porque había un poco, ¿no? Y dice, mira hermana, es que somos pocos, pero aquí se predica la verdad. Amén. Y yo me quedé así un poco impactada con Víctor, recuerdo. Y dije, bueno, vamos a escucharlo. Y la verdad que no es vanagloria ni es tampoco, como le digo, porque toda la gloria es para Dios, ¿verdad? Pero sí, cuando lo escuchamos predicar, de verdad, pura palabra. Y la forma que lo hacía, con esa autoridad que lo hacía, aquella sonrisa, nos impresionaba mucho, porque de verdad, nosotros los que comentábamos con Víctor hace poco, le digo, nunca lo vimos ahí de otra manera. Siempre que llegábamos sonrientes, siempre para todo el mundo, o sea, yo no le vi nunca otra cara, o sea, era siempre la misma cara de alegría y esa autoridad, ¿verdad?, de parte de Dios como predicaba. Y la verdad que lo recordamos de esa manera, con esa sonrisa. Creo que lo más lindo para recordar a una persona es la sonrisa, la paz que tenía, ¿verdad? Ese amor que también se le veía, es que nada más se le veía a él todo lo espiritual, la gran comunión, la intimidad y la fe que tenía con Dios. La verdad que eso nos quedó en el corazón. Y recuerdo también que él nos decía, hermano, dijo, sin saber nosotros que él era el que se iba a enfermar. Me acuerdo que dijo, oren por mi esposa, que está teniendo problemas con las rodillas. Pero después cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, al poco tiempo le digo, Víctor, ¿cómo es esto? Si realmente que tenía problemas serios, él cuando nos impactó la noticia de lo que pasó, ¿no? Digo, nos traía el recuerdo eso, que yo decía, oren por mi esposa, pero nunca decía, oren por mí, que yo también tengo dolores, siempre me decía, oren por mi esposa. Así que, hermano, de esta manera es que nosotros lo recordamos, ¿verdad? Y gracias a Dios que estamos aquí y confiamos en Dios, pues seguir perseverando, ¿verdad? Porque realmente la pastora está siguiendo los mismos pasos y creemos que todo lo que ella predica viene de Dios, porque es una mujer sometida, una sierva sometida, así como lo era su esposa. Así que la gloria y la honra sea para Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué bonito recordar a las personas por tantas cosas, y bueno, hemos quedado cortos con tanto que hay para contar. Yo no he tenido el privilegio de conocer al pastor, pero escucharles a ustedes ha sido como, me transmitió mucho Antonio, Maribel y las personas que hablaron. Y hablar de esa manera de una persona, yo creo que ha sido una persona grande, y servir al Señor, porque mira, la pastora, yo nunca había ido a una iglesia y nunca quería yo bautizar, nunca. Y nunca oraba ni leía la Biblia, porque para mí era religión y cosas. Pero llegar a esta iglesia, y si la pastora es la esposa del pastor Sanabria, esa es una influencia muy grande. Y yo estudié la palabra de verdad aquí. Por eso digo, las personas que han venido por primera vez, quédense, porque aquí de verdad, como dice, se practica la Biblia y pueden aprender muchísimo, porque yo he aplicado mi vida y cada vez siento que me va mejor en mi vida. Bueno, todo esto no nos lleva a otra cosa que darle gracias a Dios por ese regalo de la salvación, por ese regalo de su palabra que nos permite conocer a personas entregadas a
a la obra de Dios y ve que esas personas marcan la vida de otras personas, porque marcan ese camino que el Señor ha dejado haciendo discípulos. Por eso no es casualidad que nuestra iglesia se llama Discípulos de Jesucristo, porque somos discípulos. Una vez el pastor fue discípulo, él discipuló a otros, y así es el engranaje que tiene que ir dentro, para que cada uno de nosotros tenga esa oportunidad y no seamos nosotros mismos las que nos olvidemos de ser un verdadero discípulo y seguidor de Jesucristo. Así que vamos a darle gracias a Dios por la vida, por la salvación, y vamos a darle con la alabanza. Me vienen ahora a la memoria. Es la de que siempre decía que como cristianos, como discípulos de Jesucristo, tenemos que ser todoterreno, ¿se acuerdan? Siempre decía 4x4, fue una de sus frases célebres que el Señor le dio en el inicio del ministerio que empezamos capacitando misioneros, y siempre decía que un siervo de Dios tenía que ser todoterreno. Y cuando decía todoterreno siempre me hablaba, yo de coches sé nada, ni marcas ni nada, pero con él aprendí eso, que un todoterreno puede, como dice la palabra, meterse por cualquier camino. No importa la dureza del camino, allí sigue ese vehículo. Y esa era su frase, y yo lo pude ver palpablemente con él, era un todoterreno. Otra frase que me gustaba mucho y que también la pude ver, no solamente la escuché de sus labios, sino que la vi, la modeló frente a mí, fue que un cristiano debe hacerse el muerto, ¿se acuerdan? Que nos decía, hazte el muerto. Un muerto no puede reaccionar, que te ofenden, los muertos no reaccionan. Que te dicen algo, los muertos no ven, no reaccionan. Y yo lo miraba con él fue un ejemplo para mí con eso. Y por eso le doy tantas gracias a Dios por su vida, porque es verdad, fue un recorrido muy largo. Él se convirtió ya entrada su juventud, y siempre era una de las cosas que le daban pesar. Siempre decía, ¿cómo me hubiera gustado haber conocido al Señor Jesucristo más joven, para poder entregarle más de mi vida? Y no cabe duda que el Señor tiene sus planes, ¿verdad? Porque Él vivió la guerra, vivió una vida de perdición, pero eso es lo bonito, y ese es el honor que traemos hoy al Señor, que Él es el que puede transformar vidas. Él, cuando me contaba de su vida pasada, yo lo miraba frente a mí y yo decía, parece que me está hablando de alguien más. Yo no creo que tú hayas sido así. Incluso yo le decía, eso no me lo creo. Cuando tuve que ir a Nicaragua, tuve que oír de parte de sus padres, del labio de sus padres, la vida que mi esposo llevó antes de conocer a Cristo. Porque la vida que llevaba con Cristo era totalmente diferente, y ese es el mensaje. Lo que Cristo puede hacer en cualquier individuo que cree en Jesús y rinde su vida al Señor. Así que la vida de Eduardo Sanabria rindió honor al nombre del Señor, pero también tu vida y la mía pueden seguir haciendo lo mismo. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Anita, gracias por compartir eso. Yo no sabía que él te había pedido que me apoyaran, y eso me muestra una cosa, siempre se preocupaba por mí, siempre se preocupaba por mí. Dicen que el mejor ejemplo o el mejor algodón que te puede demostrar si algo está muy limpio es en la casa, ¿verdad? Y yo puedo atestiguar que nunca oí una palabra malsonante, siempre me trató como vaso frágil, siempre me honró, me respetó, me cuidó, y eso es lo que habla de un hombre que es realmente 100% Cristo. Pude ver a un hombre lleno del Espíritu Santo convivir conmigo, y me dejó un gran ejemplo y un gran reto, que por eso, y porque amo al Señor también, y también es mi llamado, estoy aquí, porque compartíamos la misma visión, el mismo deseo de servir al Señor. Y todo es para gloria de Dios, porque eso es lo que hace el Señor con vasos de barro, vasos sin honra. El Señor nos honra a través de su Espíritu Santo, y ese es el desafío. Iglesia Discípulos de Jesucristo fue algo que Él siempre tuvo en su corazón. Él siempre quiso llamarle hacia la iglesia, porque decía que ese fue el mandato que el Señor nos dio, a ser discípulos, no a ser creyentes. Él era enemigo de hacer creyentes, y la prueba, un botón, todo lo que Mariví, y se le quedó, yo estoy segura, mucho en el tintero de las cosas que él escribía. Y tiene razón, podríamos hacer libros y libros y libros. Hasta el día de hoy me viven pidiendo su material, porque él escribió tantas cosas y siempre decía lo mismo. Porque yo le decía, amor, ¿para qué escribes tanto? Y él me decía, por los que vienen detrás.
Siempre tenía esa preocupación por los cristianos, porque crecieran, por los que vienen detrás, porque conocieran del Evangelio. Y una cosa que me impresionaba tanto y que la comparto con ustedes porque fue una cosa maravillosa que yo creo que dejó como herencia a mis hijos. Siempre les digo, dinero yo no les puedo dejar porque no lo tengo. Pero una cosa les voy a dejar, el amor por la palabra de Dios. Porque cuando le decían, papá, ¿pero por qué lees tanto la Biblia? Y les decía, porque soy humano, porque soy pecador y porque necesito a Cristo, porque si me alejo de este libro, si me alejo de Dios, yo no sé qué va a ser de mi vida. Y eso es lo que quiero que ustedes también guarden en su corazón. Somos humanos y todos necesitamos de Cristo. No podemos darnos el lujo de pensar, ya sé suficiente, hoy no lo necesito. Así que gloria a Dios por esa vida y que el Señor permita que muchos hombres y mujeres también se levanten con ese mismo espíritu. A veces pensamos que el Evangelio, o se dice que el Evangelio es para mujeres. ¿Han oído decir eso? Pues yo les digo que el Evangelio es para hombres valientes, determinados, que se deciden seguir a Jesucristo. Los animo y los desafío a que tomen el reto de ser esos hombres que sigan a Jesucristo como sus apóstoles, que no les importó dejar su vida, negarse a sí mismos por seguir a Cristo. Es verdad que ese varón que enseñaron allí siempre estaba con una sonrisa. Y saben, eso es algo que oigo en todas partes. Todo mundo me dice lo mismo. Siempre le vimos sonriendo. Y les voy a decir una cosa. En mi casa también yo siempre le vi sonriendo. Incluso eso dibuja una sonrisa en mi cara cuando pienso en él. Porque siempre le vi sonriendo. Aún en los momentos más difíciles. Haber pasado ese cáncer durante todo ese año, créanme que no fue nada fácil. Solo Dios sabe lo que pasamos. Era un hombre que toleraba el dolor de una manera tremenda. Yo me sorprendía cómo podía tener esa resistencia para el dolor. Pero el cáncer, aún cuando le atormentaba, solo oía una voz suave, tranquila, cariñosa, que me decía, chiquita, ayúdame. Pero siempre con esa ternura, con esa gracia, con ese contentamiento, y es verdad, nunca lo oímos quejarse. Ustedes nunca lo vieron quejarse, nosotros tampoco. En casa jamás lo vimos quejarse. De hecho, ese es un testimonio que mis hijos tienen. Siempre me dicen, mamá, algo que voy a recordar toda mi vida es que nunca lo oí quejarse. Cuando él estaba enfermo y ya no podía venir, yo le dejaba en casa porque ya no se podía mover. Y siempre le decía, ¿necesitas algo, amor? Y me decía, solo tráeme mi Biblia. Era lo único que quería. Y cuando lo dejaba leyendo su Biblia. Y cuando yo llegaba después de las reuniones, lo encontraba leyendo su Biblia. Y siempre con esa pasibilidad, ese gozo, esa alegría. Eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, amados. En medio del dolor, en medio de la dificultad, el Señor puede poner paz en medio de la tormenta. Por eso les animo a que sigamos buscando a nuestro Señor Jesucristo y le sigamos con todo nuestro corazón y que nunca pensemos que ya hemos aprendido mucho, que ya hemos estudiado mucho. Nos queda mucho por aprender. Amén.